Y vamos a buscar Mateo capítulo 22. Mateo 22. Vamos a leer del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14. Y pues nos vamos de 3 en 3. A alguien le va a faltar uno, pero... Mateo 22 del 1 al 14. ¿Comenzamos contigo, Carlos? Sí. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles: digan a los que han invitado, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, y fueron uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan por tanto a las salidas de los caminos, e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Y el mensaje se titula: Nunca os conocí. Jesús describió el reino como una gran fiesta, con los patriarcas y profetas como invitados de honor. Sin embargo, muchos de los invitados esperaron demasiado tiempo para responder, y cuando llegaron al salón de banquetes ya era demasiado tarde y la puerta estaba cerrada. Pero, ¿por qué esperaron tanto? La parábola sugiere varias razones. Podríamos decir que la salvación no es fácil, pues el pecador debe entrar por una puerta estrecha y caminar por un camino angosto. Y la mayoría prefiere el camino fácil, pues es mucho más fácil caminar con la multitud. Es mucho más fácil no nadar contra corriente. Otra es la sensación de seguridad por practicar los ritos de una religión. Una más sería el orgullo de considerarse el pueblo escogido, sin importar el estilo de vida que se tenga, aunque éste sea alejado de Dios. Y una cuarta opción es simplemente no quisieron someterse a Dios. La llamada del Evangelio es la convocación a un banquete de bodas. Y el traje de boda es la condición del corazón, una forma de vida en concordancia con el Evangelio. El hombre arrojado fuera no estaba vestido como se debía, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Eso escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, del 27 al 28. O bien como ignorancia en el progreso del peregrino, que no tenía el certificado por haberse brincado la barda y no haber entrado por la puerta angosta. Cuando los pecadores no responden a la invitación de Dios a su fiesta, ellos son expulsados de las alegrías del reino y castigados con el llanto y crujir de dientes. Una imagen de personas que, abrumadas por el arrepentimiento, ven lo tontas que fueron al demorarse, pero ya es demasiado tarde.
Pues la doctrina del purgatorio no es bíblica, sino un invento del Papa Gregorio Magno en el 600 después de Cristo y ratificada por el Concilio de Trento en 1546 después de Cristo. Eso no viene en la Biblia. Y cuando dice que el rey mandó quemar la ciudad, eso sucedió cuando Jerusalén fue tomada en el año 70. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Veamos a quienes, según la Biblia, se les dirá: nunca os conocí. Y el primero que yo encuentro es un grupo que son los analfabetos bíblicos. Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Amén. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Analfabeto viene del latín analfabetus y del griego analphabitos. Y es que no sabe leer ni escribir, o también es ignorante, sin cultura o profano en alguna disciplina. Los analfabetos bíblicos son ignorantes de la Biblia. Los falsos profetas llevan a las personas a través de la puerta ancha y por el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Por eso Jesús dice que tengamos cuidado con ellos. Eso implica que debemos reconocerlos y evitar que nos lleven por el mal camino. No será fácil reconocerlos a primera vista, porque vienen vestidos de ovejas. En otras palabras, parecen inofensivos, como si fueran de los nuestros. Pueden ser cordiales y perfectamente sinceros. Pueden estar convencidos por completo de que proclaman la verdad de Dios sobre la base de las Sagradas Escrituras o del Libro del Mormón. Y habrá quienes afirmen que han recibido revelaciones especiales del Señor, además de las verdades reveladas en la Escritura, como los adventistas. Hay muchas clases de estos falsos profetas. Entre ellos están los que presentan falsas credenciales y pretenden estar inspirados y dirigidos por Dios mismo para el ejercicio de este don, cuando no hay ningún fundamento para esa presunción. Además de los que predican falsas doctrinas, cosas que son contrarias a la verdad revelada por la Biblia. En cuanto se tiene alguna sospecha, habría que probarlos. Había que hacer una prueba. Y una vez descubierta su falsedad, evitarlos, para no tener nada en común con ellos. Los profetas verdaderos son los que, de parte de Dios, comunican al pueblo lo que ha de suceder y le requieren obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento había quienes pretendían hablar en nombre de Dios, pero los hechos se encargaban de demostrar su falsedad. Y en aquel entonces había que agarrarlos a pedradas. Por otro lado, había mentirosos y engañadores, deliberados, que saben que no son honestos con sus oyentes, interesados solo en ganancias y enriquecimiento personal, que distorsionan la palabra de Dios para engañar en vez de iluminar. Hay muchas variedades y grados de falsos profetas, pero lo que todos tienen en común es que engañan a sus oyentes. Por eso Jesús dice que por dentro son lobos rapaces. Sin tener en cuenta su sinceridad ni sus intenciones, el resultado final de su enseñanza es que dañan y destruyen a las personas en lugar de salvarlas. En vez de conducir a la gente por el camino estrecho a la vida eterna, los extravían
para que vayan por el camino ancho que lleva a la destrucción. No importa que sean amables, serviciales y caritativos, ni las obras maravillosas que puedan hacer, ni tampoco si les dan de comer a los hambrientos o atienden a los enfermos y les dan alojamiento a los desamparados. Todo eso es de poco valor si aquellos a quienes sirven terminan llorando y crujiendo los dientes. Pueden ser buenos según el mundo, pero no conforme a lo que Dios dice. Se debe evaluar el mensaje de un predicador sobre la base de las Sagradas Escrituras. Si su mensaje contradice lo que la Biblia dice, sabemos que se trata de un falso maestro, que habla como oveja, pero quiere ganar dinero y prestigio como un lobo devorador. Sus frutos son principalmente las doctrinas que proclaman y no los éxitos externos que puedan alcanzar. Cualquiera que enseñe algo contrario a la palabra de Dios es un falso profeta. Por ello, es menester conocer todas las Escrituras, no solo el Salmo o versículos favoritos, y además ser bereano. Hechos 17:11. Amén. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entonces Pablo había sido expulsado de Tesalónica por los judíos, estaba con los bereanos lo recibieron, lo escuchaban, pero revisaban que lo que Pablo decía estuviera de acuerdo con las Escrituras. Por eso digo que hay que ser bereanos. Los analfabetos bíblicos oirán: nunca te conocí. Otro grupo son los desobedientes. Mateo 7:21. 21. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. La puerta de la misericordia y de la gracia está abierta para todos. Pero los que no hayan entrado por ella, sino que hayan intentado llegar por sus propios caminos, entiéndase, practicar una religión, cumplir con una serie de ritos y tradiciones, hacer buenas obras, portarse bien, ser bueno a los ojos del mundo y otras más, se verán excluidos del reino. La norma es que ningún ser humano que hable mal de Cristo puede estar bajo la acción del Espíritu Santo. Los judíos enemigos del Evangelio seguramente decían que Jesús era maldito. Vean Hechos 13:45. Amén. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces seguramente estaban maldiciendo el nombre de Jesús. Decían que Jesús era maldito, pero no en el sentido de Gálatas 3:13. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Amén. Y sí, Jesús hizo maldición, Jesús fue maldito porque llevó el pecado de todos nosotros. Cualquier incrédulo puede decir: Jesús es el Señor, pero será de labios para afuera, no de corazón y con el poder espiritual que se requiere para que dicha profesión de fe se refleje en la conducta e incluso en el martirio. Nuestra palabra mártir viene del griego, que es testigo. Y lo que entendemos hoy por mártir fue porque aquellos cristianos del primer siglo fueron testigos. Murieron siendo testigos de su fe. Eran mártires, eran testigos. Entonces todo lo que sufrieron dio lugar a lo que ahora entendemos por la palabra mártir. Basta recordar que cuando los cristianos se intentaba forzarlos a reconocer la divinidad del emperador y que dijesen: ¿qué es Quirios? ¿César es el Señor? Se negaron y proclamaban Quirion y su
Jesús es el Señor. Esa era la prueba que usaban los romanos. No tenían que buscarle mucho. Pedían que confesaran que César era el Señor y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Eso les costaba prisiones, les costaba la vida. En Romanos 10, del 8 al 13. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invoque al Señor, el nombre del Señor, será salvo. Entonces, en Romanos 10, del 8 al 13, hay dos condiciones para ser salvo. Pero nosotros solo podemos dar fe de una, porque solo Dios conoce los corazones. Salmo 139, 23 al 24. Amén. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Nos atrevemos a hacer esa petición? Proverbios 17, 3. Amén. El crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor pone a prueba los corazones. Proverbios 21, 2. Todo el camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Amén. Y cuando le preguntan a alguien, ¿cómo sé si el oro ya está puro? La respuesta que da es, cuando puedo ver mi imagen reflejada. Entonces Dios te va a probar hasta que pueda ver su imagen reflejada. Romanos 8, 27. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Entonces, Jesús conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Así es. Y para todos aquellos que insisten en que hay que llamarle Yeshua, porque Jesús es un invento, Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, los que de ustedes hayan quedado fuera comenzarán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Eso dice Lucas 13, 25 al 26. Dado que quienes golpean a la puerta hacen referencia a las enseñanzas que Jesús impartió, estando en las calles de ellos, es obvio que Jesús dice que el dueño de la casa es el mismo. Y así como en los tiempos de Noé llegó el momento en que la puerta del arca fue cerrada, Génesis 7, 15 al 16, 15 al 16. ¿7 o 17? 7, 15 al 16. Amén. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Amén. La puerta todavía está abierta, pero como cuando el diluvio, el Señor cerró la puerta.
Entonces también va a llegar el momento en la vida de cada individuo y en la historia del mundo en que la entrada a la salvación quedará cerrada. En el caso de como individuo, pues te puede llegar antes del fin del mundo, cuando tus días terminen, cuando te mueras. Si no aceptaste la salvación, ya te dije, el purgatorio es una mentira. Así que el mensaje es claro: no te demores, sino empeñate en entrar ahora. Isaías 55 del 6 al 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amén. En este momento todavía puede ser hallado. No basta con haber oído de Jesús. No basta con saber historias de la Biblia o haberse aprendido citas de memoria. Nicodemo era maestro de Israel, miembro del Sanedrín, pero le fue dicho que necesitaba nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 12. ¿Lo repartimos o así? Dividimos. Así. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Amén. ¿Eres maestro de Israel y no entiendes esto? No basta con provenir de una familia en la que los padres son nuevas criaturas. Segundo a los Corintios 5, 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Es necesario tener un encuentro personal con Cristo. Juan 1, del 12 al 13. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay que tener un encuentro personal con Cristo, reconocerle como único y suficiente Salvador personal. Hechos 4, del 11 al 12. Amén. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. No hay ningún otro nombre. Hoy me despertaron a las 4:30 de la mañana y seguían hasta las 11:30 echando cohetes, no sé por qué santo o virgen. No hay ningún otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador, porque el único que pagó con su sangre en la cruz
El único que nos podía redimir es Jesús. No basta con creer en Él. Es necesario obedecerle. Santiago 2:19. Amén. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Los demonios creen y tiemblan. Es necesario obedecerle. Es más, hasta los demonios, cuando les da una orden, Dios tiene que obedecer. Acuérdate nada más del endemoniado gadareno. No nos eches fuera. Van para afuera, ¿cómo de que no? Bueno, déjanos ir a los cerdos. Bueno, váyanse a los cerdos. Y los cerdos se despeñaron. No basta con creer en Él, hay que obedecerle. Y cuando crees en Dios, obedeces lo que Él ha dicho. Y para saber lo que ha mandado, tenemos la Biblia. Así que no hay pretexto de que no sé qué es lo que Dios quiere. Si no sabes lo que Dios quiere es porque no has leído la Biblia. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Amén. ¿Tú crees que es Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ya que... Te quedas en Santiago, Juan. Vamos a Segunda segunda de de Pedro, Pedro. 1, 19 al 21. Son igualito, dije. Me fui a Santiago. Segundo de Pedro. El libro de David. Segundo de Pedro. Amén. Segundo de Pedro, 1:19, ¿verdad? Al 21. Soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, porque ¿qué mérito hay en eso? No. Segunda. Es muy difícil de encontrar. Segunda. A veces así está leyendo. Ok. Amén. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces tenemos la Biblia. El Espíritu Santo iluminó a los autores, los inspiró. Y la idea en el griego de inspirarlos, en español mexicano se va a entender muy bien. Se la sopló. Como cuando te soplan la respuesta que no te sabes en la escuela. Hoy en día el Espíritu Santo nos ilumina lo que las Escrituras dicen. Si no lo entiendes, pues porque no tienes el Espíritu Santo. Tan tan. Los desobedientes oirán, nunca te conocí. Hay un tercer grupo, los inicuos. Mateo 7, 22 al 23. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Aquí donde dicen profetizamos, la palabra es profetizar, que también puede traducirse como proclamar el mensaje recibido de Dios. Hoy lo podemos entender como predicar, expresar mensajes inspirados.
Y este echar fuera viene de ekvalo, que es expulsar, echar, sacar, quitar, hacer salir, proscribir, enviar fuera a demonios. Y la palabra para milagros es una palabra de la cual viene varias palabras nuestras como dínamo, dinamita. Es dinamis, es poder, potencia, fuerza, capacidad, pero también se traduce como un milagro. Y textualmente en el griego dice milagros muchos hacer, que lo acomodamos a que suene hicimos muchos milagros. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán, apuntando a una realidad que se hace visible de diferentes maneras. Y no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Basta con ver los llamados canales cristianos para ver que abundan los mercanchifles, medrando sin vergüenza alguna con la ignorancia de multitudes, que no son del todo inocentes, pues su analfabetismo bíblico tiene solución. Al menos en Occidente tenemos acceso a una Biblia. Tenemos acceso a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Tenemos acceso a un aleluya. Así que no hay pretexto para esos analfabetas bíblicos, porque hay una solución. Solo Dios sabe cuántos de quienes se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas o pastores, también maestros, en realidad fueron constituidos por Él para perfeccionar a los santos. Efesios 4, 10 al 16. Amén. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Entonces, ¿quién tiene que ser la obra del ministerio? Pues todos. Los santos. ¿Cuál es la labor de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, también maestros? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es el ministerio? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se nos dio la palabra de reconciliación. El ministerio, el único, para todos aquellos que andan diciendo que son 5, que no saben leer ni en español, ni mucho menos en griego, solo hay un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y a eso nos mandó, a cumplir la gran comisión. Entonces, estos de los que hablaban que habían hecho milagros y demás, me traen a la memoria a Judas Iscariote. Él se encontraba entre los primeros 12 discípulos. Y si a los 72 que designó después se les sujetaban los demonios, vean Lucas 10:1 y Lucas 10:17. Amén. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. La Reina Valera 60 dice 70, otros manuscritos dicen 72. Pero aquí el caso es de que los envía de dos en dos y cuando regresan dicen, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Bueno, si eso sucedía con los 70 o 72, que mandó de dos en dos, pues mucho más con los primeros 12. A los 12 originales también les obedecían, aunque hubiese ocasiones en que requerían del maestro. Vean Mateo 17, 16 al 21. Amén. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces, los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9, 16 al 29. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces este espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Amén. Y Mateo añade, y ayuno. Ahora, cuando los discípulos le preguntan por qué nosotros no pudimos, podemos leer entre líneas que ellos ya habían expulsado demonios. Y de repente dicen, bueno, ¿y por qué no pudimos? Por vuestra poca fe, porque eso solamente sale con ayuno y oración. Y me encanta la respuesta del papá. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y algunas veces, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, y estaba al lado de Judas Iscariote, que como el hijo de perdición, vean Juan 17:12. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Amén. Y el hijo de perdición es Judas. Ahora, pudo haber sido cualquiera de los discípulos. Pero Judas no se arrepintió. Le dio remordimiento, pero no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, hubiera sido perdonado y estaríamos hablando
de que el que lo entregó y traicionó fue otro, aunque traidores fueron todos, o somos todos. Entonces, así como el hijo de perdición, así como Judas, que expulsó demonios, escuchó a Jesús, hizo milagros, porque probablemente también hizo algunas cosas que no están mencionadas aquí, como los demás discípulos. Entonces, sin importar que hayan profetizado, echado fuera demonios, hecho milagros, también se perderán. Para sorpresa de muchos, aquellos que son hacedores, nuestra versión dice de iniquidad, el griego dice anomía, que es ilegalidad, injusticia, iniquidad, un acto inicuo, impiedad, anarquía, desorden, maldad, rebelión contra Dios. Vivir como si no hubiera leyes. No me digan que la ley es la ley. Bueno. Negarse completamente a obedecer las leyes o vivir como alguien que desprecia todas las leyes. Y que lo oigan en Nuevo León. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Los inicuos oirán: nunca te conocí. La conclusión es un grupo más, los insensatos. Mateo 7, 24 al 27. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Los analfabetos bíblicos, los desobedientes. Y puedes decir: no, yo no soy desobediente, yo estoy obedeciendo a Jesús. ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? ¿Estás siendo discípulos? ¿Estás yendo hasta el fin del mundo o apoyando a quien está yendo? Ahí te la dejo. Los analfabetos bíblicos, los desobedientes, los inicuos, son insensatos. Y su ruina será grande, pues terminarán siendo echados a las tinieblas de afuera. Mateo 8, versículo 12. Amén. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 22, 13. Amén. El rey entonces dijo a los sirvientes: atenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Amén. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Y es curioso que el que habla del llanto y el rechinar de dientes es Mateo. Porque el Evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. Y la primera cita que leímos está hablando de los hijos del reino. Está hablándole a los judíos. Bueno, hoy en día esto lo podemos aplicar a todos los que decimos haber nacido de nuevo. Inclusive a todos los que se dicen cristianos. Si eres un analfabeto bíblico, si eres desobediente, si eres inicuo, eres un insensato. Y vas a terminar en las tinieblas, donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Tu nombre puede estar en la membresía de una iglesia. Es más, puede ser hasta el que más diezma. Pero, por no estar en el libro de la vida,
vas a tener el mismo fin que el diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte, Tánatos, y el Hades, Hadis. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Amén. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi también, Hasta el 15. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, y también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Amén. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y concluyo diciendo, los insensatos escucharán, nunca os conocí. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y pedirte que sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como tu misma palabra dice. Porque no queremos ser insensatos, Señor. No queremos ser de estos analfabetos bíblicos, de estos desobedientes. No queremos ser de los que hacen actos de iniquidad. Queremos ser buenos siervos. Queremos oír en algún momento en la eternidad, buen siervo y fiel. Queremos oír que somos tus hijos amados. Y una vez más, gracias por la misericordia y por la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Espero que no sean insensatos. Y si el Señor nos dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.